del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a la maestra María Antonieta García Lascurain Vargas, coordinadora del Colegiado Nacional de Vinculación Social, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este importante ciclo de actividades que tiene como objetivo la educación y formación en materia de los derechos humanos. Enviamos un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en 26 entidades federativas del país a través de esta transmisión. Al público que nos sigue, los invitamos a realizar sus preguntas por medio del sistema, a las que daremos respuesta al final de la conferencia. A continuación, daremos inicio a la conferencia con el tema Discapacidad y Escuela Inclusiva en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, impartida por una servidora, María de los Ángeles Hernández Mendizábal. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente estamos aquí trabajando con un tema más, como siempre, superando las barreras que nos impone esta situación y trabajando con mucho gusto para seguir compartiendo diversos temas como lo hemos hecho ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues este día es un día particular, es un día especial en donde conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y esto, bueno, pues no puede estar ajeno a lo que se hace en las escuelas, en el sistema educativo nacional. Por eso es que agradecemos muchísimo a las personas que empujaron la petición para poder realizar esta conferencia específicamente con este tema. Y bueno, pues les voy a presentar el objetivo, y es que las y los participantes conozcan algunas generalidades sobre el tema de las discapacidades, considerándolas como un hecho social y desde la perspectiva de los derechos humanos. Asimismo, reflexionaremos sobre la importancia de la consolidación de una escuela inclusiva que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y bueno, les voy a compartir una frase de una persona que supongo que todas ustedes y todos ustedes conocen, o saben de ella, que fue Helen Keller. Como sabemos, ella fue una activista política estadounidense, una escritora, que vivió la mayor parte de su vida, prácticamente toda su vida, con una discapacidad visual. Y ella decía, no puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Y bueno, pues esto nos da un poquito de entrada para entender desde dónde es que podemos concebir a la discapacidad. Fíjense que esta conferencia está como muy centrada en que las maestras, los maestros, las personas que nos acompañan en esta transmisión, ojalá fueran también papás, mamás, alumnas, alumnos y personas involucradas en el tema de la educación. Está muy pensada para poder reflexionar acerca del concepto que tenemos sobre discapacidad, de cómo la concebimos, y esto nos empuja a reflexionar sobre nuestra postura, a reflexionar las ideas que tenemos sobre este hecho social, porque así es como hay que mirarlo. No hay que mirarlo como un acontecimiento a nivel personal o como un hecho a nivel personal, sino como un hecho que se alimenta de un montón de factores que vamos a ir desarrollando a lo largo de la conferencia, pero que, insisto, esto sí nos pone en este lugar de reflexión. Entonces, pues como es un lugar de reflexión, lo primero que tenemos que empezar a hacer es a trabajar con algo que se conoce como sensibilización. ¿Qué es esto de la sensibilización? Y también este tema nos plantea reflexionar sobre en qué lugar de este proceso de sensibilización estamos cada una y cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante acudir a este proceso? ¿Por qué es importante hacer nuestro este proceso? Y pues no podemos hablar de discapacidad si no estamos dispuestas o dispuestos a reflexionar sobre este tema que es tan importante. Entonces, veamos que la sensibilización es el proceso a través del cual se busca crear empatía, promover una actitud diferente, libre del uso de estereotipos y estigmas acerca de las prácticas, situaciones y grupos en situación de discriminación. Busca la construcción de una cultura de trato igualitario basado en la dignidad de la persona. Vamos a desmenuzar un poquito, de manera muy rápida, esta idea.
Y bueno, por principio entendemos que es un proceso. No es que amanezcamos sensibles de un día para otro, ¿no? O no es que abramos los ojos un día y ya estemos inmersos de manera completa en esta situación de sensibilización. Es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Porque hay muchas cosas en este orden social que a veces nos impiden darnos cuenta o poder mirar que hay cosas que están ocurriendo y que tenemos que tomar una postura ante esta situación. Cuando hablamos de grupos en condición de discriminación, de grupos en situación de vulnerabilidad, en grupos en situación de desventaja social, dependiendo de los autores es el nombre que le dan, cuando hablamos de estos grupos no podemos no tomar una postura. Hoy, desde el enfoque de los derechos humanos, se establece la necesidad de que las personas tomemos una postura respecto a estos grupos que históricamente han estado en condiciones de desventaja. Por eso es que es importante este proceso de sensibilización. Además, este proceso va a implicar muchos otros elementos, como por ejemplo, conocer una problemática particular. Pero bueno, vamos a regresar un poco a esta definición. Entonces vemos que es un proceso. También vemos que es importante que la sensibilización promueve una actitud diferente. ¿Por qué una actitud diferente? Pues por esto que acabo de explicar. Probablemente hemos mantenido una distancia que no necesariamente es tan buena, ¿no? Acerca de las problemáticas que viven estos grupos en condición de desventaja. Y pensaría que esta distancia se tiene que acortar, que este proceso de sensibilización lo que va haciendo justamente es acercarnos a esta problemática y no nada más conocer las problemáticas. Vamos a ver que la sensibilización implica tomar acciones. No nos podemos quedar en el nivel de ay, qué terrible lo que le pasa, mira, pobre, mira qué feo vivir así, mira cómo está sufriendo, ay Dios, qué feo vivir en esas condiciones. Bueno, eso es importante, ¿no? Es parte de la sensibilización, pero tenemos que trascender ese nivel para llegar al nivel de las acciones. Entonces, por eso es que se promueve una actitud diferente. Se promueve un pensamiento diferente, se promueve una actitud diferente para que a partir de eso se actúe de manera diferente. Y esta actitud, estas conductas, pues tienen que ser libres del uso de estereotipos y estigmas. Fíjense que creo que a estas alturas de la vida social, ¿no? De todo lo que se ha generado en el ámbito académico respecto al tema de la discriminación, respecto al tema de la vulnerabilidad, que ahorita lo vamos a trabajar, creo que ya deberíamos de estar mucho más avanzados en el tema de derribar estos estigmas, estos prejuicios y estos estereotipos. Me acuerdo que hace algún tiempo fui a trabajar a una institución, no voy a decir qué institución, pero pues una institución muy grande, muy fuerte, que tiene un papel en el entramado social también muy importante, y estábamos hablando sobre el tema de igualdad de género. Y un participante decía, bueno, es que yo creo que de verdad todavía no estamos preparados para ciertas cosas, como que nos falta entender muchas cosas, como que nos falta información. Y entonces, bueno, pues denos chance, ¿no? Recuerdo que así me dijo. Y yo decía, híjole, ¿cuánto tiempo más nos va a llevar entender que todas las personas somos iguales? Que todas las personas merecemos respeto, que todas las personas tenemos derechos y que nada justifica la violencia, que nada justifica el irrespeto a nuestros derechos humanos. Entonces, bueno, creería yo que tendríamos que apurarnos un poco y que, insisto, con todo este material que ya existe a la mano, con toda esta producción de información que ya tenemos, pues creo que eso tendría que estar ayudando a apurarnos un poquito más en este proceso, aunque entiendo que pues cada quien tiene sus tiempos, que cada quien también tiene sus procesos, pero creo que tendríamos que mirar que necesitamos trabajar más arduamente en este tema de desbancar
los prejuicios, los estereotipos y los estigmas. Entonces, bueno, pues todo esto está dirigido hacia la comprensión de las realidades que viven los grupos en condición de discriminación. También la sensibilización busca la construcción de una cultura de trato igualitario basado en la dignidad de la persona. Ya lo hemos dicho muchas veces, el principio fundamental de los derechos humanos pues es la dignidad. Los derechos humanos existen por y para la protección de la dignidad. Entonces, la sensibilización promueve una transformación, un cambio de actitud y comportamiento, y a través de esta se pretende lograr una toma de conciencia respecto a una determinada problemática. Fíjense cómo creo que todas y todos somos testigos de estas transformaciones sociales que hoy vivimos, y mucho más en este contexto de salud que desafortunadamente nos ha tocado vivir, y que creo que este es un ejemplo de la urgencia, justamente vuelvo al tema de la urgencia de estas transformaciones sociales, de este cambio de actitudes y de comportamiento y de esta toma de conciencia hacia determinadas problemáticas. Yo creo que las personas que hemos estado confinadas en nuestras casas, hemos tenido más tiempo como para darnos a la tarea de pensar sobre estas problemáticas sociales que tanto nos aquejan, y que en ese sentido, pues, hemos tenido la oportunidad de despertar una conciencia crítica, de despertar una responsabilidad social, una responsabilidad colectiva y una responsabilidad personal hacia este tipo de problemáticas. ¿Y por qué es útil la sensibilización? Pues porque esta debe estar encaminada a ayudar a descifrar los orígenes de los problemas para despertar justamente esta conciencia crítica en la persona y generar prácticas solidarias y de compromiso activo con el cambio de visión de la realidad. Fíjense, quiero subrayar esta parte. La sensibilización ayuda a descifrar los orígenes de los problemas. Cuando desconocemos los orígenes del problema o de las problemáticas que viven los grupos en condición de discriminación, es muy fácil prejuiciar, es muy fácil criticar, es muy fácil construir estigmas acerca de estas personas. ¿Por qué? Porque la bibliografía en general que habla sobre el tema de la discriminación, de los grupos en condición de discriminación, hace mucho hincapié en esta parte. Los prejuicios y los estereotipos que se generan sobre estos grupos se dan a partir del desconocimiento. Entonces, en la sensibilización necesariamente tenemos que descifrar los orígenes de estas problemáticas para poder entender las realidades y los contextos de estos grupos de personas. Entonces, esto es algo muy importante, y como consecuencia, pues es esperable, ¿verdad? No necesariamente tiene que ocurrir así, o no necesariamente de manera desafortunada ocurre así, pero esto tendría que tener como consecuencia pues esta generación de una conciencia crítica y de un compromiso social mucho más fuerte. Entonces se pretende que esta toma de conciencia y el cambio promovidos a partir de la sensibilización pues se generen desde este conocimiento de la comprensión de la complejidad humana y social, y que dicha conciencia y dicho cambio pues sean duraderos. No es que yo lo digo siempre mucho, y creo que muchas personas me lo han escuchado, siempre tiene que haber una congruencia entre lo que digo y entre lo que hago, y mucho más como servidora o como servidor público. No puedo decir que comprendo la complejidad que viven las personas migrantes, por ejemplo, o las mujeres, o las niñas y los niños, o las personas con discapacidad. No puedo decir que lo comprendo si en los hechos, si en la actuación, si en el comportamiento, pues expreso lo contrario. Entonces, bueno, esto ya no puede ocurrir. Y bueno, vamos a ver entonces que sensibilizar es explicar una realidad para sentirla y reflexionar sobre ella. Es el primer paso necesario para movilizar la acción. Y esto está vinculado, como les comentaba, con esta responsabilidad individual, pero también con una responsabilidad y una conciencia social. Como parte integrante de una sociedad, tengo el deber, la responsabilidad de generar esta conciencia y de actuar en consecuencia. Entonces,
Solo para comentarlo rápidamente, no me voy a meter a particularidades, pero sabemos que los grupos en condición de discriminación, o como les dije hace un momento, los grupos en condición